Vamos entonces, hermanos, a ver en esta tarde el capítulo 9 y 10 de Hebreo. Es directamente desde la Biblia, ¿ya? Hemos estado estudiando el Antiguo Testamento ya hace un tiempo, ¿no es cierto? Pero partimos en Génesis y estamos recién en Números. Pero vamos a ver en estos dos capítulos cómo nos muestra lo que nosotros estudiamos, ¿no es cierto? Pero en los tiempos pasados y lo que significa para los tiempos presentes y futuros, ¿ya? Dice así, capítulo 9 y 10, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Quiero que pongan atención en cada uno, hermano, de las frases que vamos leyendo. Ahora bien, dice, aún el primer pacto, estamos hablando del primer pacto, o sea, del antiguo pacto, tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, ¿ya? Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, hermano Miguel Ángel, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿ya? Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente. Pongamos atención aquí, hermano. Aquí el sacerdote entraba continuamente a la primera parte del tabernáculo. Los sacerdotes entraban continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, o sea, por sus pecados y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, hermano, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, dándonos a entender, mientras el primer santuario estuviera en pie, el camino al lugar santísimo, la presencia de Dios no estaba revelada. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios hacer, que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformas, de reformar las cosas, ¿no es cierto? Esto era lo que se hacía. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación humana, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre
en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. Al lugar santísimo, recordemos lo que los primeros párrafos, entraba una vez al año el sumo sacerdote. Aquí nos dice, por la sangre de machos cabríos ni del cerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más, hermano, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más, si los machos cabríos, la sangre de los animales cubrían el pecado, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos a este Dios vivo. Así que, por esto, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Lo vamos a la realidad. Si yo, padre, hago un testamento en vida, pero mientras yo no muera, ese testamento no tiene ninguna validez. Y eso es lo que nos está mostrando acá. Por donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, hermano. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, también roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. O sea, sin sangre no hay remisión de pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado, hermano. No lo cubre, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Lo quita. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, hermano, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que este. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que Cristo no entró en el santuario, en ese santuario que mandó a construir Dios a Moisés, ¿no es cierto?, que lo hicieron con manos de hombre, ¿ya? Que era una figura del verdadero, sino en el cielo mismo llegó Cristo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Estamos viendo esto se refiere al Antiguo Testamento, por eso le digo que me siga, por eso que voy con calma para que vamos viendo
la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, para ofrecerse muchas veces como entre el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez más y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino que para salvar a los que le esperamos, ¿ya?, en su segunda venida. Vamos al capítulo 10. Porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero, hermanos, en estos sacrificios, cada año se hacía memoria de los pecados. Se volvían a recordar los pecados cada vez que se hacía el sacrificio, ¿ya?, aunque hubiesen sido cubiertos por la sangre de los animales. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, hermano. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, Cristo mismo le está diciendo, he aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, estoy aquí, quita lo primero para que lo que se establezca sea lo último, lo que yo voy a hacer. En esa voluntad somos santificados, hermanos, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esos santificados somos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más
me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se van fijando cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y este velo, para mi hermano Miguel, él sabe lo que es, esto es de su carne. Cuando se rasgó el velo, ¿no es cierto? Esto es de la carne de Cristo. ¿Ya? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de esperma, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos, hermanos, firmes, sin fluctuar, ¿ya? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, sino exhortándonos y dándonos más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros estamos viendo que el día final se acerca. Entonces ahora tenemos que exhortándonos más, ¿no es cierto? Y congregarnos más. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, hermanos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, hermano, pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, hermano, es caer en manos de un Dios vivo. Horrendo. Pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, hermano, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. El que esperamos, hermano. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hermano, como ven, estos 2 capítulos, ¿no es cierto?,
nos muestran que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían el poder de perdonar ni borrar el pecado, sino que solamente lo cubrían. Y aquí nos muestra quién realizó el verdadero sacrificio, ¿no es cierto? Y que nos permite ahora entrar al santuario cuando nosotros queramos, ¿no es cierto? Pero no como queramos, sino que como Cristo nos tiene ordenado. Hermanos, que Dios los bendiga. Hermano Miguel Ángel, tiene harto para que me rebata. Está sacadito de la Biblia, así que no me puede. Amén, qué bonita palabra.